Buenas tardes. Quiero darle una bienvenida más a esta sesión del seminario conjunto en Estadística y Ciencia de Datos. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Miguel Ángel Álvarez Carmona. El doctor Álvarez obtuvo su grado de maestría y doctorado en Ciencias Computacionales en 2014 y 2019 respectivamente por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Desde 2019 se desempeña como catedrático CONACYT en la Unidad de Transferencia Tecnológica de Tepic del CICESE, donde su principal línea de investigación es la aplicación de la inteligencia artificial al turismo. El doctor Álvarez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. También es miembro de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, además de ser uno de los organizadores de diversos foros de inteligencia artificial como el MEXA 3T, el CIVIA, RedSmet y el MEXLEF, entre otros. Y pues bueno, el día de hoy nos va a estar compartiendo esta charla titulada Procesamiento del lenguaje natural aplicado al turismo mexicano. Muchas gracias, Miguel Ángel, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Alex. Para mí es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes. Ya tengo la oportunidad de conocer a Alex de ya varios años, un excelente amigo y colega. Y pues siempre es un gusto, ¿no? Participar con el CIMAT en algunas actividades. Normalmente trabajo con gente de Guanajuato, que probablemente conozcan. Y pues hoy les voy a presentar unos resultados que hemos obtenido a partir de la cátedra donde me estoy desempeñando. Yo soy catedrático CONACYT, trabajando en CICESE en la unidad de Tepic. No sé si sepan cómo funcionan las cátedras, yo imagino que a lo mejor alguno de ustedes es catedrático. Lo que nosotros tenemos es una especie de proyecto que muchas veces no elegimos, o sea, no desarrollamos nosotros, pero que sí aplicamos, ¿no? Sí somos los responsables de ejecutar el proyecto, pero no fuimos los que lo pensaron, ¿no? En mi caso, me tocó trabajar en aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural en el turismo. Entonces, cuando yo llegué hace ya 2 años a CICESE y me dijeron que tenía que hacer eso sí o sí, pues la pregunta fue, ¿y ahora para dónde me muevo, no? Ese es un problema interesante de cátedras que se ha tocado últimamente en las sesiones de CONACYT. Sin embargo, pues lo veo lejos de solucionarse, pero no todo es malo tampoco, ¿no? Entonces, pues como les digo, a mí me tocó trabajar en turismo, ¿no? Y lo primero que nos preguntamos, estoy junto con otro catedrático también, fue, bueno, ¿y cómo empezamos, no? En particular, en el turismo es de los sectores que más se ha visto afectado por esta pandemia. Prácticamente cuando yo llegué a trabajar en este proyecto, a los meses fue que empezó la pandemia, ¿no? Y el turismo es de los sectores más golpeados por la misma. Fue de los que se tuvo que detener por completo y que justo ahora está muy limitado porque la gente, muchos tienen miedo de turistear, ¿no? Hay ciudades del país que son 100% dedicados al turismo, ¿no? Entonces dice la gente, bueno, o trabajamos y nos morimos de COVID o no trabajamos y nos morimos de hambre, ¿no? Díganme qué hacemos, ¿no? Y ellos están en una situación pues muy, muy complicada en este momento. Sin embargo, bueno, si se hace todo con las medidas necesarias, pues puede ser que funcione. Eh, entonces, dentro del procesamiento del lenguaje, el procesamiento del lenguaje, perdón, es un área de las ciencias computacionales que se deriva de la inteligencia artificial. En este campo, lo que se utiliza comúnmente para hacer una interacción entre la computadora y los seres humanos, que puede haber una interacción, digamos, efectiva entre máquinas y humanos a través de los propios lenguajes naturales de las personas. La razón por la que el procesamiento del lenguaje natural es importante es porque nos ayuda a construir modelos, ya sea predictorios o explicativos, que pueden tomar como entrada voz en forma de grabación, texto, imágenes o incluso alguna mezcla de este tipo. Y esto nos puede ayudar porque puede analizar una gran cantidad de información en estos dominios en una manera relativamente rápida.
Y el auge de del procesamiento del lenguaje natural, que fue lo que nos sorprendió cuando llegamos, es que pues en realidad la mayoría de los turistas tratan de comunicarse gracias a la explosión de redes sociales, pues a través de texto e imágenes, ¿no? Es donde más se comunican los turistas para expresar alguna idea y los prestadores de servicios se comunican a través de estas plataformas de la misma manera para hacer marketing de su propio servicio. Entonces, es decir, nos encontramos con que efectivamente sí había datos importantes para trabajar. Y resulta que hay muchos países que sí han tomado ventaja de este tipo de técnicas. Eh, y lo que se plantea es que con este tipo de herramientas digitalizadas se puede mitigar un poco el impacto que ha tenido la pandemia dentro del sector turístico y algunos países han demostrado que efectivamente es posible llegar a mantener un discurso que pueda permear dentro de los turistas para que sin entrar en exponerse de manera inoportuna, poder disfrutar del turismo, ¿no? Eso ha funcionado bastante bien en algunos países. Sin embargo, en México no se ha aplicado, prácticamente no se había aplicado, estaba en cero. El procesamiento del lenguaje natural en el turismo mexicano estaba en cero. Y inteligencia artificial, así un panorama más general, es decir, un pasito arriba en el escalón del conocimiento humano, pues también estaba en cero. Y pues yo les voy a platicar un poco, ¿no? Del recorrido que hemos hecho a partir mm, de que empezamos a trabajar en el turismo, aplicando estas herramientas de procesamiento del lenguaje natural o inteligencia artificial en general. Como les decía, dentro del procesamiento del lenguaje natural hay muchas maneras de comunicarse entre tanto turistas, actores turísticos, perdón, y incluso algunos sectores públicos, como la Secretaría, por ejemplo, del Turismo y cosas de este estilo. Algunos de los principales tareas que involucran al procesamiento del lenguaje natural y que hemos visto que han tenido mucho éxito en los años anteriores, ha sido el más importante, sin duda, el análisis de opinión. Es decir, dado que alguien escribió la opinión acerca de algo, que esto algo puede ser de la comida en el restaurante, de un hotel, de a lo mejor alguna playa, ¿no? De cualquier cosa que tú puedas opinar en algún destino turístico, tratar de analizar automáticamente, tomar ese texto y tratar de decir si ese texto es positivo, negativo, neutro, si se están quejando de algo en particular, cosas de ese estilo, ¿no? E ir más allá y analizar todas las opiniones que se catalogan como negativas, pues qué tienen en común, ¿no? ¿Qué tienen en común y en qué nos pueden ayudar? Esa es sin duda alguna a nivel mundial, es la tarea más explorada dentro del turismo utilizando procesamiento del lenguaje natural. Otra muy importante es el de chatbots, donde tú puedes utilizar un chatbot que esto no solo se ha utilizado en turismo, muchas empresas ya lo utilizan para cuando tú tienes una interacción siendo el cliente, haya un sistema automático que esté 24/7 disponible para atender dudas simples, ¿no? Ya cuando tienes una duda más fuerte, pues ya te mandarán con un humano. Sin embargo, con un chatbot puedes hacer un registro en un hotel, puedes pedir, puedes externar tus dudas acerca de precios, ¿no? De horarios, cosas de ese estilo que ha funcionado bastante bien. Sistemas de recomendación como TripAdvisor o Airbnb que te dicen, oye, pues mira, gente como tú le gusta irse mucho a la playa y en la playa le gusta irse mucho a este restaurante, ¿no? Y te manda esas sugerencias y tú ves si vas o no. La imagen del destino también es una de las áreas más importantes. Esta lo que trata de medir es la imagen que tienen los turistas acerca de un destino. Entonces, por ejemplo, cuando a un turista extranjero tú le dices México, pues bueno, algunos dirán playas, ¿no? Algunos dirán cultura, pero otros dirán violencia, ¿no? Terremotos. Entonces, la imagen del turismo busca medir qué están viendo bien y qué están viendo mal las personas fuera de ese lugar para poder tratar de atacarlo, ya sea de una manera de comunicar mejor las cosas o de directamente arreglarlas, ¿no? Hay cosas que no se pueden arreglar, como los desastres naturales, pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, si todos se dicen que tu destino es demasiado sucio, pues bueno, pues lo limpias, ¿no? La traducción automática ha servido bastante dentro del turismo y algunas soluciones que se han hecho para atacar esto del COVID, que era lo que les decía. Esto fue en un principio la hipótesis que teníamos mmm, de lo que se está aplicando y no íbamos mal encaminado. Y la pregunta que hicimos fue, bueno, ¿y México cómo la está haciendo? ¿No? ¿Qué se está haciendo en México para hacer esto?
Resulta que nos pusimos a buscar, países como China y Estados Unidos pues son la punta, los que más utilizan ese tipo de investigaciones y posteriores aplicaciones y que les ha dado bastantes frutos. Sin embargo, nos llamó la atención que en Latinoamérica es casi nula estos trabajos, no se están aplicando como se esperaría. De hecho, México en la década pasada no reportó ningún trabajo teórico y tampoco algún práctico de inteligencia artificial aplicada en el turismo. Este fenómeno se debe, pues en gran medida, no digo que sea el único factor, pero se debe a que en México existen asociaciones, tanto de la inteligencia artificial, de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural, la Asociación Mexicana de Investigación en Turismo. Existen varias organizaciones de este tipo, pero estamos muy separados, muy separados. No hay ninguna intersección y no, además no hay o no había, ¿no? Actores que decían, pues mira, sí es importante brincarle a aprovechar la inteligencia artificial, o otros que decían hay que ir y ver en qué se puede aplicar en estos ámbitos del turismo. Y es curioso porque en ámbitos médicos, en otros ámbitos interdisciplinarios, sí es como muy fácil pasarse, pero como que el turismo lo ven muy reacio, ¿no? Los turistas puros lo ven como muy de, pues la tecnología es para allá, ¿no? Y los tecnólogos, pues ven al turismo como una cosa más, no tan importante para llevar a cabo sus implementaciones. Eh, Hasta 2021, pues solo hay dos investigadores, que ya les di el spoiler, que es mi compañero y yo, y eso pues también porque estamos obligados un poco, pero pues ahí estamos, ¿no? Que nuestra principal línea de investigación es la inteligencia artificial en el turismo. Estas cifras son preocupantes, eso no lo sé, eso ya da para un debate, ¿no? Que cada quien se cree el pensamiento sobre esto, ¿no? Es preocupante que no haya este tipo de intersección e interacción entre turismo y la tecnología en México, pues bueno, eso se queda para otro debate. Y pues me gustaría comentarles, como les decía, un poco el recorrido que hemos estado haciendo sobre esto. Lo primero que hicimos llegando fue, bueno, ¿qué te parece que nos ponemos a investigar fuerte, ¿no? De qué se ha estado haciendo en el mundo en los últimos años en procesamiento del lenguaje natural y en el turismo? Y entonces nos pusimos a hacer una systematic review de esto. Utilizamos un query que tenía que ver con distintas palabras de inteligencia de procesamiento del lenguaje natural. La que ya les dije, por ejemplo, análisis de opinión, chatbots, imagen del destino, cosas de ese estilo, y palabras que tienen que ver con el sector turístico, hospitalidad, hotel, turista, turismo, viajes, cosas de ese estilo, obviamente en inglés. Utilizamos algunos factores, empezamos a buscar en las más importantes bibliotecas digitales de investigación y nos salieron más artículos de los que esperábamos, sin duda alguna. Como pueden ver la gráfica de la izquierda, la búsqueda la hicimos del 2010 al 2020, que quisimos hacer como de la última década. Vamos a ver. Nos damos cuenta que al principio de los 2010 tempranas, en la temprana década, pues como que iba muy lento, ¿no? Este crecimiento. Si se dan cuenta, hasta el 2014 no llegaba ni a 10 por año artículos en todas las revistas indexadas. Y de repente, boom, boom, después del 2014, ¿no? ¿Qué pasó? Pues la misma explosión de las redes sociales, ya se venían utilizando, pero es que de repente llegó a tener un alcance impresionante. ¿Y esto qué hizo? Que hubieran más datos para poder trabajar y cuando hay datos, pues ya se puede hacer más fácil las investigaciones, obviamente, ¿no? Cuando tú te vas a meter a hacer una investigación, siempre la primera pregunta que debe hacerte es si tienes datos, ¿no? Entonces, una vez que ya se contaba con datos importantes, pues ahí se nota, ¿no? Que hubo un crecimiento importante por año, que nos da a entender que efectivamente es un área que está en crecimiento y que seguirá en crecimiento en estos años y que sí vale la pena ir por ahí. ¿Cuántos artículos encontramos? Unos 500, pero con algunos criterios de exclusión y algunos porque eran duplicados, etcétera. Nos encontramos con que eran 227 artículos en total, que eran los que entraban dentro de nuestra systematic review. Cosas interesantes a remarcar. Bueno, hicimos un análisis automático de tópicos para extraer tópicos con un algoritmo conocido como LDA. Lo hicimos sobre los abstracts simplemente para observar si podíamos determinar pues cuál eran las temáticas que se abordaban dentro de todos estos artículos, que no es poco decir que eran todos los artículos de la última década de procesamiento de lenguaje natural aplicado al turismo. Y los resultados, pues, se ven bastante interesantes, ¿no? Nos salieron 6 tópicos, es decir, 6 fue lo que nos marcaba como el mejor
número para obtener tópicos, y al obtener esos 6, pues nos encontramos que si nosotros quisiéramos bautizarlos, ¿no? O sea, la lista que están viendo abajo de cada tópico son las palabras que nos daba, ¿no? LDA. Cuando lo ponemos a analizar y con la ayuda de un experto, pues lo bautizamos, ¿no? Entonces, el último renglón, ese es como el bautizo que le dimos a ese tópico. Y encontramos que, como les decía hace un momento, análisis de opinión o sentiment analysis en inglés, era uno de los tópicos más importantes. Travel analysis, sistemas de recomendación, evaluación del destino, otra vez sentiment analysis, pero esto más particular, es decir, solamente en hoteles. No, se encontró un tópico de sentiment analysis todavía particularizado, y otra vez de análisis del destino. Entonces, como que parece que por ahí va todos estos enfoques del procedimiento de lenguaje natural en turismo. Ya analizando un poco más los resultados de este análisis, más los artículos que teníamos, pues hicimos una taxonomía un poco simple de lo que fue el procesamiento del lenguaje natural en el turismo en esta década, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Esta taxonomía, digamos que sigue siendo vigente, la cual podíamos meter cosas como sentiment analysis, que eso es de cajón, o sea, es un sinónimo de procesamiento del lenguaje natural en el turismo, pero también otro tipo de análisis como question answering, donde podrían entrar los chatbots, destination branding, que es esto de imagen del destino, asistentes de viajes, que eso podría ser, por ejemplo, TripAdvisor, Trivago, que más o menos es una plataforma o era una plataforma importante, entre otros, ¿no? Estos son como los puntos importantes donde puede interactuar, ojo, el procesamiento del lenguaje natural, no la inteligencia artificial. Esta todavía engloba un poco más de cosas, ¿no? Esto es lo que les decía hace un momento. Algo que nos llama la atención, o podría o no ser un problema. En la imagen de la izquierda, solo fíjense en las barras azules. Las naranjas son otro indicador que por ahora no son importantes. Eh, Agrupamos a los países que más publicaciones tenían de procesamiento del lenguaje natural aplicado al turismo. Y como les dije, China y Estados Unidos pues son los países punteros en esto. Y curiosamente, pues son los que mejor ganancias han tenido a partir de empezar a implementar este tipo de tecnologías. Hay artículos que muestran que efectivamente el turismo y la experiencia del turista han mejorado a partir de muchas implementaciones tecnológicas. Curiosamente, los países asiáticos son los que más aparecían dentro de este conteo. España también es de los principales, pero por ejemplo, no hay una correlación importante si ustedes toman el top 10 de destinos turísticos con estos resultados. ¿Qué nos da a entender? Bueno, quitando obviamente a Estados Unidos y otros países que sí son visitados, que hay países que pues simplemente se saben que son visitados y que tal vez no piensen que deban evolucionar y mejorar porque van a seguir siendo visitados, lo cual puede ser verdad o no. Es bien sabido que en el ámbito del marketing, los que no se adaptan a los cambios, pues tienden a desaparecer, ¿no? Hablando a nivel de empresas. Esto no quiere decir que no pueda pasar en un futuro con algún destino turístico. Y otra cosa que también es importante es que la mayoría de recursos con los que se trabaja, esta es la gráfica del lado derecho, que son los estudios y con qué idiomas se trabajan, pues casi todos son en inglés, ¿no? Aunque la mayoría de trabajos son chinos, muchos de los chinos también trabajan en inglés, y está bien porque la mayoría de sus turistas se comunican en inglés, eso está correcto, pero también trabajan mucho en chino. Es curioso, o sea, ¿en cuántos países se habla chino, ¿no? Y cuántos estudios analizan el chino? Hay mucho más países que hablan español, y el español vean dónde aparece y con cuántos estudios. Es el quinto lugar, con muy pocos estudios, pero aparte es un español, pues, ibérico, es decir, de la península ibérica. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que tratar de aplicarlo esto a Colombia, a Chile o a México, pues no nos va a dar los mejores resultados, ¿no? Entonces, pues no hay muchos recursos con los que dispongamos en español de México, en español en general, precisamente, para llevar a cabo. Así que ese debería ser uno de los principales problemas a atacar. A partir de esta investigación, pues bueno, hemos tratado de publicar algunos artículos.
y afortunadamente ya tenemos tesistas de licenciatura y de maestría a partir de este estudio, que son, esos tesistas son de turismo puro. Es decir, estamos asesorando en el ámbito turístico. Y pues lo cual se nos ha dado bien, hemos tenido resultados interesantes y parece que ese proyecto va por buen camino. Pero ese es un proyecto turístico puro, ¿no? No hemos aplicado nada tecnológico. Algo donde ya empezamos a aplicar tecnología fue en el proyecto que tenemos de la determinación automático del color del semáforo de COVID. Esto a lo mejor no permea directamente al turismo, pero sí es un beneficio indirecto para el turismo y otros sectores. ¿Por qué? Lo que estamos intentando hacer, ¿no? Es a través de las noticias, que esa es la hipótesis, es decir, todas las mediciones que se utilizan para determinar el color del semáforo, que utiliza el gobierno para determinar el color del semáforo, son estadísticas, ¿no? Entre otras cosas, eso lo vamos a hablar en un momento, pero son estadísticas como de qué tan llenos están los hoteles, qué tanta capacidad seguimos teniendo para seguir atendiendo enfermos, tanques de oxígenos, camas especializadas, contagiados activos, contagiados recuperados, difunciones, cosas de ese estilo. Todas esas cifras las toman para calcular el color del semáforo. Sin embargo, es bien sabido que hay otras cosas que también se toman en cuenta, ¿no? Pero bueno, todas estas cifras, todas estas estadísticas, al final se publican en noticias, ¿no? Algún noticiero pone, bueno, pues hoy hubo tantas defunciones, tantos contagiados, tantos víctimas, cosas de ese estilo. Y nuestra hipótesis fue, bueno, si nosotros recogemos esas noticias, las analizamos, ¿podríamos determinar el color del semáforo? Esa fue nuestra hipótesis. Y nos dimos a la tarea de tratar de resolver ese problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sectores como el turismo están muy amarrados a lo que diga el semáforo epidemiológico, en teoría. O sea, oficialmente así es, ¿no? Si se pone en rojo de repente, pues las actividades turísticas deberían detenerse. Nótense que digo debería. Entonces, si yo sé que dentro de un mes puede pasar un repunte, alguna ola, yo ya puedo tomar precauciones, ¿no? De algún tipo. Así que esto debería beneficiar, un sistema de estas características podría beneficiar a algunos sectores, entre ellos el turismo. Eh, entonces, aterrizamos esto como una tarea de clasificación textual, donde las instancias serían las noticias que vienen de COVID-19 y la clase sería el color del semáforo. Ojo que el color es independiente por estados. Entonces, cada estado debería tener como su colección, por así decirlo. Vamos a buscar noticias de, por ejemplo, Puebla y COVID-19. Nuevo León y COVID-19, Nayarit y COVID-19 y así tuvimos que construir la base de datos. Se generó una herramienta para poder descargar todos estos datos y a partir de que ya teníamos la conexión nos surgieron tres preguntas que vamos a tratar de contestar. Si existen datos relevantes en las noticias de COVID de cada región o estado, de manera que pueden ser aprovechadas para construir un modelo que pueda hacer la clasificación del semáforo epidemiológico. ¿Cuáles son las mejores representaciones textuales y los algoritmos que nos pueden servir para hacer la clasificación? ¿Y con cuántas semanas de anticipación podríamos predecir el color del semáforo epidemiológico? Porque pues yo te puedo decir, pues mira, esta semana estoy seguro que es en rojo, pero ¿de qué me sirve, no? Que me digas que esta semana es rojo, ¿no? Si ya lo sé. Es como si el sistema meteorológico te dijera, está lloviendo en este momento. Bueno, eso ya lo sé, no me sirve de nada. Dime a futuro. A partir de esto construimos un corpus que le denominamos COVNES-MEX, que es COVID News Epidemiological Semaphore Mexican Corpus. Estas noticias, como ya les dije, se extraen de Google Noticias. El query es COVID y el nombre de un estado. Y se descargaron por semana. Es decir, le poníamos descárgame de lunes 1 de junio, por ejemplo, al domingo, ¿no? Se descargó desde el 1 de junio, que fue cuando entró en vigor el semáforo epidemiológico en México, hasta el 9 de mayo, que fue cuando empezamos a hacer esta investigación. Hasta esa fecha se descargó. Ahí me equivoqué, no es el 2020, es el 2021. Es desde el 1 de junio del 2020 hasta el 9 de mayo del 2021. En total son hasta ahí 49 semanas en total. Se limitó a recolectar un máximo de 50 noticias por semana. Y al final, pues, 50 noticias por semana máximo.
por 49 semanas, por 32 regiones, 32 estados. Se recogieron un total de 77.983 noticias de 629 noticieros online diferentes. Nosotros lo que hicimos fue agrupar, una instancia es una semana de cada región, ¿no? Es decir, Puebla va a tener 49 instancias, ¿no? Que son las 49 semanas, y cada semana pues va a ser una concatenación de hasta 50 noticias. ¿Por qué? Porque, bueno, las noticias eran muy cortitas, ¿no? Prácticamente algunas eran de 3 renglones o 4 renglones, de este día hubo tantas víctimas, se murieron tantas personas, en el hospital hay tantas cosas de ese estilo, muy cortas. Entonces se juntó todo y se mandó a clasificar así por instancias. Es decir, hay un total de 1.568 instancias etiquetadas. De esas 304 son rojo, 772 son naranja, 410 son semanas en amarillo y 82 en verde. Entonces noten el desbalance que hay, ¿no? de las instancias. Y las mayoritarias pues, son las del medio, naranja y amarillo, y obviamente naranja es la que más tiene. Para hacer esta clasificación, primero se hace un preprocesado de los datos, ¿no? Para llevarlo a una representación vectorial que sea capaz de clasificar. Entonces se hace un preprocesamiento, el cual fue pues uno muy conocido, pasar a minúsculas, quitar palabras vacías, signos de puntuación. Los dígitos no los quitamos, normalmente se quitan, pero como podían ser importantes, lo que hicimos fue reemplazarlo por una D, es decir, 10 se va a quedar como DD y 100 como DDD, ¿no? Es decir, te va a dar la magnitud, ¿no? de una cifra, no te va a dar la cifra exacta, pero te va a decir cuántas cifras tenía, ¿no? Y eso ya es importante. Para evitar que las fechas influyeran, pues se quitaron meses del año, ¿no? Los que abril, mayo, junio, todo eso se quitó. Se aplicó streaming a las palabras para quedarnos únicamente con las raíces y se removieron las palabras que aparecían menos de 15 veces de la colección. Se utilizó la representación de TF y DF, Time Frequency Inverse Document Frequency, y una bolsa de bigramas de tokens. Hicimos pruebas con unigramas, bigramas, trigramas y combinaciones, y el mejor resultado nos dio con bigramas, así que lo dejamos con eso. Utilizamos los algoritmos clásicos de clasificación, SVM, KNN, árbol de decisión, Random Forest, Naive Bayes, y una arquitectura simple que propusimos de Deep Learning, no es, o sea, fue algo simple porque lo que queríamos era encontrar un baseline, ¿no? Más que proponer un método de clasificación, era proponer un baseline pues, para poder contestar las preguntas que nos propusimos en un inicio, ¿no? Capaz que ninguno de estos algoritmos funcionaba y no había una relación entre las noticias y el semáforo. Y bueno, para clasificar, pues se hizo una división de 10 polls. Estos son los resultados que obtuvimos. Pusimos los mejores 3 resultados. ¿Qué significa la F? Es como la semana a futuro que queremos clasificar. Es decir, si voy a analizar la instancia de la semana S, ¿no? Una semana cualquiera, entonces la etiqueta va a ser el de la semana S más F, ¿ok? Para ser claros, cuando F es 0 es porque voy a clasificar la semana en la que se publicó la noticia, ¿ok? Es decir, si el lunes salió, o hoy miércoles sale una noticia, la leo, analizo y digo, pues mira, esta semana en la que estamos es de este color, ¿ok? Si F es 1, lo que voy a hacer es que voy a tratar de clasificar la semana siguiente a que salió la noticia. Si F es 2 son las 2 semanas siguientes, si F es 3 es la tercera semana, y si F es 4, pues es prácticamente un mes después de que salió la semana. Lo probamos para estos 5 valores, ¿no? Importante evaluarlo en 0 para saber si en verdad había una relación entre las noticias y la semana. Y algo que es curioso, aquí solo por espacio puse los 3 mejores algoritmos, porque les digo, probamos SVM, Neivalles y otros, ¿no? Pero siempre los 3 mejores resultados nos dieron árbol de decisión, Random Forest y la arquitectura de Deep Learning. Pero esto lo pongo para que se vea la comparación de la distancia que hay entre el segundo lugar, que siempre fue Random Forest, o alguna vez árbol de decisión, con la arquitectura de Deep Learning, es decir, la accuracy es muy alto, pero al ser desbalanceada la base de datos, pues es más prudente voltear a ver el F-measure. Y resulta que pues andamos en .72, ¿no? Cuando estás midiendo la semana 0, y cuando te vas en el futuro va bajando, obviamente, eso se esperaba que bajara,
pero no baja tanto, ¿no? Es decir, digamos que el pico bajo más brusco que encontramos es en la semana 2 hacia adelante, el F-Measure baja a 0.65 y luego vuelve a subir, ¿no? A 68, 67, es decir, no baja tanto, ¿no? De la semana original si vas avanzando en el tiempo, lo cual pues se puede decir que es un buen resultado, que sí encontramos información valiosa y que sí vale la pena seguir explorando, ahora sí aplicar arquitecturas más complejas para poder hacer esta clasificación del semáforo epidemiológico, ¿no? ¿Qué pasa con las preguntas que nos hicimos en un principio? Eh, bueno, pues, ¿existe información relevante? Sí, sí existe información relevante que puede ser aprovechado por algún algoritmo de clasificación. Este es el top 10 de bigramas con ganancia de información, según la semana que está clasificando, ¿no? La semana 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Resulta que cuando estás clasificando las primeras semanas, la 0, la 1, sí, sí hay cifras, ¿no? Incluso hasta la 2, sí las cifras son las que más te aportan, ¿no? Por ahí dice, por ejemplo, una cifra de 3 dígitos de víctimas, 1000 contagios, muertes acumuladas, contagiados, tantos, ¿no? Una cifra. Asciende a tantos, cifra, ¿no? Cosas de ese estilo, así. En la semana 2 por ejemplo, ven una cifra de 3 dígitos y sospecho, ¿no? Contagio, batalla COVID, baja la actualización del semáforo, casos de defunción. Todos estos bigramas son los que más aportan para determinar el color del semáforo. Si te vas alejando en el tiempo, aparece algo curioso, ¿no? Por ejemplo, en la última semana, para clasificar la última semana, los bigramas importantes son fiesta, aglomeración, sospecha, confirman 1 millón de muertes, muertes acumuladas, ¿no? Es decir, sí hay eventos que te dicen que pueden pasar ahora y que pueden repercutir en un mes. Por ejemplo, variante sudafricana. Esa variante entró en México en diciembre del 2020 y al pasar un mes, más o menos a finales de enero, fue la segunda ola. Ahora, justo ahora estamos en la tercera, la segunda fue en enero del 2020, perdón, 2021. Y, por ejemplo, que digan variante, ya te da información, ¿no? Ya la tercera ola no entró en estos datos que analizamos, pero también variante delta es un bigrama importante, por ejemplo. Y aquí aparecen otras cosas interesantes, como Cámara de Diputados, reactivación económica, sector turístico, cosas de este estilo, que, que nos da a entender, ¿no? Y que ya sabía, ¿no? Pero que esto es una muestra más de que no solo los datos puros de COVID, ¿no? De la pandemia como tal, son los que se toman en cuenta, también se toman en cuenta otras cosas, que es entendible, ¿no? Que tomen aspectos económicos y políticos para poder determinar el color del semáforo. Eh, ¿Cómo funcionó mejor? ¿Qué clasificación fue la que mejor funcionó? Fue con esta arquitectura de Deep Learning, que es la que les mencionaba, tiene 10 capas ocultas. Obviamente la capa de entrada es el vocabulario total de mi corpus y las salidas son 4 neuronas. La función de activación fue ReLU. Utilizamos 1000 neuronas por cada capa. Utilizamos Categorical Cross Entropy y el optimizador Adam, ¿no? Que es el gradiente descendente con 50 épocas. ¿Y con cuántas semanas de anticipación? Pues bueno, consideramos que obviamente no son unos números que nos dan ya una implacable, eh, que se puede decir implacablemente que ya funciona, ¿no? Pero sí entendemos que son resultados que se pueden mejorar, pero que no son malos. No, no son malos. Entonces, por ejemplo, a la semana 1 se tiene una buena confianza de 70 de F-Measure. Y lo curioso es que cada clase obtiene su mejor resultado en diferentes semanas. En diferentes semanas, por ejemplo, el verde, el mejor resultado se obtiene cuando quieres clasificar hasta la cuarta semana. Eso tomando en cuenta que el verde es la clase minoritaria y no tiene resultados tan bajos en ninguna de las clases, ¿no? La que obtiene los mejores resultados obviamente es la mayoritaria siempre y pues es la que le va mejor. Sin embargo, los extremos no les va mal, ¿no? En la mayoría de sentidos. Entonces, pues parece que con ciertos límites sí se puede llegar a alcanzar resultados hasta la cuarta semana. Aquí, este trabajo lo hicimos entre el puro equipo de CISESE, ¿no? Y pues nos ha dado algunos artículos que hemos enviado.
Todavía tenemos uno enviado, estamos esperando que nos den resultados. Y el último proyecto del que les quiero hablar hoy es el del ResMex. Yo creo que es el más ambicioso que hemos hecho. Este, Desde la década pasada, asociaciones españolas como la CPLN, que es la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, CLEF, Iberlef, Ibereval y otras, se dieron cuenta que efectivamente eh, prácticamente los investigadores resuelven las tareas para el inglés. Y es normal porque es el idioma que más recursos tiene y aparte es un idioma sencillo, por así decirlo. Entonces siempre es normal que algo que quieras probar primero lo pruebes en inglés. Sin embargo, pues surgían soluciones para el español también, ¿no? Y se dieron cuenta que no era lo mismo modelos que te servían en inglés, no te iban a servir en español directamente, ¿no? Así que, pues, se dieron a la tarea de crear foros de evaluación con dos objetivos. Primero, generar datos, generar fuentes de información y datos para poder trabajar con ellos. Y luego liberarlos a la comunidad científica hispanohablante, no estrictamente, podían entrar obviamente otras personas, pero en un principio los que se interesaron más fueron los hispanohablantes, para poder proponer soluciones a los datos que se estaban recolectando. Llevan años haciendo esto. Cada año se saca una convocatoria, te dicen, mira, está esta tarea, por ejemplo, de autoprofiling, está esta tarea de clasificación de voz, esta tarea para detectar el español de cada región, ¿no? Por ejemplo, clasifícame entre colombiano, chileno, mexicano, cosas de este estilo. Eh, y ha tenido muy buenos resultados, ha crecido mucho la comunidad de científicos que ahora trabajan con el idioma español gracias a estas organizaciones. El año pasado, pues nos aventuramos a proponer nuestra propia tarea en el marco del IBERLEF, bajo la sombrilla de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural, el cual, pues, sería el ResMex, el primer foro de evaluación internacional especializado en textos turísticos mexicanos. Les gustó la idea, nos la autorizaron y se llevó a cabo este foro de evaluación, en el cual se proponían dos tareas diferentes, que era la de un sistema de recomendación turístico a partir del perfil de un usuario y el de análisis de sentimientos. Ambas colecciones se construyeron desde cero, ¿no? Y las dos se extrajeron de TripAdvisor. La de recomendación, de sistema de recomendación, se extrajo puramente del estado de Nayarit, de sitios turísticos en Nayarit, y la de sentimientos se extrajo puramente del estado de Guanajuato. Entonces nos dieron luz verde y pues nos aventamos, ¿no? Con este proyecto. Em, Estas son las estadísticas de las colecciones que llegamos a armar, ¿no? La primera tabla es la colección para recomendación que descargamos. Aquí la instancia son usuarios y un lugar, ¿no? Es decir, dado un usuario con su historial de lugares que ha visitado, las opiniones que ha dejado y otro tipo de información como su género, su edad y otros tipos de información de ese estilo, y dado un lugar de Nayarit, dime qué tanto le va a gustar para ver si se lo recomendamos o no. Es decir, tú podías dar un número entre 1 y 5, decir este lugar no le va a gustar nada, que ni vaya, ¿no? Y este lugar le va a gustar bastante, recomiéndaselo. Eh, Descargamos un total de más de 2.000 usuarios con este tipo de instancias y hicimos una partición 70-30, ¿no? La dinámica era soltarles a los participantes la colección de entrenamiento etiquetada, ¿no? Darles más o menos un mes para que generen sus modelos y luego soltarles la colección de entrenamiento sin etiquetar, ¿no? Y después de igual, como unas 2 o 3 semanas, ellos nos tenían que dar su lista así de etiquetada, ¿no? Es decir, este usuario, el primero, pues a nosotros nos dio que sí le va a gustar, a este que no, a este que más o menos, y nosotros ya lo evaluamos con nuestro ground truth, ¿no? Es decir, nosotros nunca liberamos el ground truth, obviamente, para esta competencia, y fue la misma dinámica que se utilizó para la tarea de sentiment analysis. Aquí se utilizaron más instancias, pero aquí era más sencillo, ¿no? Era dado una opinión de una persona, que también te dábamos su género, su edad y el lugar que visitó en Guanajuato, pues dado su opinión, qué tanto le gustó, qué tan positivo, qué tan negativo fue, aunque también se evaluó en una escala de 1 a 5, donde 1 era que le gustaba lo menos posible y 5 que le encantó lo más posible.
Fueron más de 7.000 instancias las que se liberaron, 5.197 se liberaron de manera etiquetada y luego se liberaron 2.216 donde los participantes tenían que decirnos cómo les fue. Entonces, algo interesante y que me parece que no mencioné cuando hice la Systematic Review, hasta el 2020 en turismo no se había aplicado nunca Deep Learning. Se habían hecho sistemas muy simples, pero ninguno tenía que ver con Deep Learning todavía. Incluso en la Systematic Review fue una observación que hicimos. No creemos que a futuro va a terminar permeando Deep Learning aquí. Y justo para esta competencia fue lo que pasó. Alumnos del CIMAT, por cierto, deben conocerlos ustedes porque son de Monterrey, los chicos. Que si están por aquí, que no se me desaparezcan, que quiero hablar con ellos. Obtuvieron un muy buen resultado. Para esto se midió Accuracy, F-Measure y MAE, que es un Mean Average Error. Esta tarea tuvo muy poca participación. No solo se inscribieron 2 equipos. El baseline que se propuso para esta competencia fue siempre decir la clase mayoritaria, que en este caso fue 5, ¿no? Aquí se puede ver que la clase mayoritaria en ambas tareas fue decir 5. Si siempre digo 5, ¿cómo me va? Y la solución propuesta por los chicos del CIMAT fue precisamente utilizar un clasificador basado en Transformers y les dio un muy buen resultado. Un muy buen resultado. 31 de error, ¿no? F-Measure 50. Y obtuvo muy buenos resultados comparados con los otros que se tenían, ¿no? Obviamente, si vemos por clase, pues la clase 5 es la que mejor le va para clasificar y de 4 para abajo pues va bajando un poco la clasificación. Pero se entiende que la 1, la 2 y la 3 sean muy difíciles de clasificar, pues tenían 45 instancias, ¿no? Para entrenar y aún así obtienen resultados que se pueden decir que son muy buenos, ¿no? La siguiente tarea ya tuvo más participación, más heterogénea. Se participaron la mayoría mexicanos, pero hubo por ahí cubanos, chilenos, españoles que también le entraron a la tarea y que también obtienen buenos resultados, ¿no? Punto 47 de Mean Average Error. El baseline en esta ocasión pues sí quedó bastante más abajo. Y el F-Measure llega a alcanzar un punto 45. Nótense que es muy poquito. Y esto pasa porque las bases de datos que tienen que ver con Sentiment Analysis, siempre las mayoritarias van a ser las clases positivas. Siempre pasa eso, es normal. Lo difícil es clasificar las clases negativas, ¿no? En este caso. Si nos vemos por clases, ¿cómo les fue? El equipo, el que quedó en segundo lugar, es el que obtiene los mejores resultados para las clases minoritarias y eso hace que en F-Measure obtenga un mejor resultado global. Esta competencia digamos que se ordenó por la medida de Mean Average Error, pero en F-Measure el que obtuvo el mejor resultado fue el que mejor le fue en las clases minoritarias. Sin embargo, el equipo de la UNAM obtuvo los mejores resultados para las demás clases. ¿Cuáles fueron las soluciones de los dos? Utilizar Transformers. Los dos utilizaron una arquitectura que se llama Elmo, que es para clasificación textual, ¿no? Especializada en clasificación textual. Algo curioso, ¿no? Que se pudo hacer con esta tarea es que es posible, ¿no? Vamos a ver qué tanto clasificaron de manera conjunta, ¿no? ¿Cuántas instancias quedaron fuera? Que nadie pudo clasificar, nadie de los, ¿cuántos son? Creo que 12 o 13 sistemas que participaron. ¿Hubo instancias que nunca se pudieron clasificar bien? Sí hubo, pero fueron, me parece que 13 instancias de todo el conjunto. O sea, una cosa mínima. Y nos pusimos a ver esas instancias y resulta que eran instancias que estaban mal etiquetadas. No mal etiquetadas por el etiquetador que construyó el corpus, porque en realidad, como son de TripAdvisor, el mismo usuario es el que pone la calificación. Pero veías estas opiniones y decían, me encantó el lugar, volvería a venir muchas veces. Y le ponía una estrella. Entonces, claramente ese usuario pensó que una estrella era lo mejor, ¿no? Y no 5. Y así fueron la mayoría de este tipo de instancias. Si nosotros hiciéramos un ensamblaje perfecto de todos estos sistemas, es decir, con que uno haya solucionado bien una instancia, ponérselas como buena a todos,
el sistema hubiera obtenido una accuracy de 96.84 y un F-measure de 0.94. Así que lo que dijimos fue, entonces es posible utilizar todos los sistemas en una especie de stacking para poder obtener un mejor resultado, ¿no? Pero resulta que es difícil hacer eso, es muy complicado. O sea, tratamos de muchas maneras de mezclar los resultados de todos, en voto, en stacking, en muchas maneras, y solo hubo una que fue capaz de mejorar, no, obviamente no el ensamblaje perfecto, que esa es como una cota superior a la que nunca se va a llegar, sino el mejor resultado obtenido, que fue el del equipo de la UNAM. Resulta que no podíamos ni siquiera alcanzar, es decir, metíamos más ruido de lo que pensábamos que iba a mejorar, hasta que utilizamos una arquitectura de Deep Learning muy parecida a la que les enseñé hace rato del semáforo de color, donde la entrada eran todos los sistemas que participaban, aprende de los errores de cada uno de ellos y de esa manera fue que sí pudimos llegar a un mejor resultado, ¿no? Es decir, el mejor resultado que se había obtenido era el de la UNAM digamos que en la mayoría de las tres evaluaciones que hicimos perdón, de métricas de evaluación. Y cuando le metimos esta maquinaria ya de Deep Learning, ya fue que se pudo mejorar, ¿no? Y sí se le dio un brinco importante, ¿no? De 0.47 a 0.58 de F-measure, pues se logró una mejoría sustancial, por así decirlo, pero no es trivial. Es decir, pensamos que iba a ser más fácil al ver los números del ensamble perfecto teórico, pero no lo fue, no lo fue. Pero sí se logra mejorar, es decir, sí se puede aprovechar todos los sistemas pa- para poder mejorar los resultados, pero es difícil, ¿no? No es algo trivial, pero sí llegamos a la conclusión de que muchas cabezas piensan mejor que una, ¿no? A la fecha, todavía está activo nuestra página del ResMex, es decir, ustedes pueden subir soluciones, obviamente, pueden pedir el corpus, hay un botoncito de Request Corpus, solamente tienen que llenar un formulario y se descargan uno de los dos o los dos, ¿no? El de sistema de recomendación o el de Sentiment Analysis, todavía están disponibles. Y si quieren evaluar su solución, pueden picarle ahí en mandar solución y se les evalúa, ¿no? Y se les da un resultado. Entonces, eso es por si les interesa, ¿no? Pueden acceder al sitio. Este proyecto ya fue en conjunto con varias instituciones, ¿no? La UAN de aquí de Nayarit, el CIMAD de Guanajuato, la Universidad Tecnológica de Ciudad Guzmán y la Universidad de Guanajuato fueron los que estuvimos participando más en y ha salido bastante bien considerando la poca experiencia que teníamos todos en organizar este tipo de tareas y ese tipo de cosas. Y se ha llegado a otro tipo de análisis muy interesante, ¿no? Como ya cuando nos metimos a analizar con un investigador de turismo resultados de Sentiment Analysis en Guanajuato, resulta que la gente odia el Museo de las Momias. O sea, no sé si ustedes se lo esperaban, pero a la gente no le gusta el Museo de las Momias. Sale asqueada muchas veces de ese museo. Y tú dices, órale, yo me esperaría que fuera un museo como muy, con mucha mejor percepción, ¿no? Y resulta que es el destino en Guanajuato que menos calificación tiene. Entonces, el por qué, pues ya se encarga el investigador de turismo de explicarnos por qué, ¿no? No era un museo que estaba previsto para ser tan famoso, que fue a que pasaron las películas del Santo, que parece medio surrealista, pero fue así. A partir de las películas del Santo, el museo se hace súper famoso y empieza a tener un aforo que no se esperaba y que no podía tener. Entonces, muchas de las quejas es mucho tiempo de espera, un lugar muy pequeño, no está bien acondicionado, cosas de ese estilo. Ha mejorado mucho el museo en estos últimos años, pero parece que todavía no es suficiente. Y la otra es que la gente se, se espanta porque dice, es que ¿cómo es posible que haya muertos ahí? Bueno, el Museo de las Momias creo que es un nombre muy descriptivo, pero hay gente que sigue sin esperárselo, ¿no? Y han salido bastantes trabajos interesantes gracias a este grupo que se ha ido armando, ¿no? De investigadores. Y algo que me gustaría remarcar es que la mayoría son pues, de inteligencia artificial. Ha sido complicado incluir gente de turismo. Es difícil, ¿no? O sea, parece que estamos hablando de idiomas diferentes en algún momento. No, obviamente no es una regla, ¿no? Sí hemos encontrado gente con las que hemos trabajado muy bien, pero, pero sí es difícil un poco, ¿no? En cierta manera. ¿Qué retos nos esperan? ¿Qué direcciones se espera que tengamos del procesamiento del lenguaje natural?
Pues ya se los dije, ¿no? Entrarle duro con Deep Learning, sobre todo con Transformers, a tratar de resolver este tipo de tareas, sobre todo para el español, es lo que yo auguro que es lo que se va a venir. Eh, y también resolver tareas interesantes como la cantidad de datos, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. No tenemos muchas colecciones en español mexicano para turismo. Sistemas multilingües porque, obviamente, esta base de datos que construimos de Guanajuato solo liberamos los datos en español. Pero claro, cuando tienes muchos turistas extranjeros o tienes que esperar muchos turistas extranjeros, vas a tener colecciones multilingües, ¿no? La mayoría en inglés, la mayoría en el idioma del país, ¿no? Donde estás haciendo el análisis, pero de repente vas a tener otras opiniones en otro tipo de idiomas, a lo mejor en francés, a lo mejor en italiano. Entonces, vamos a tratar de construir sistemas multilingües que puedan ser capaces de resolver un tipo de tarea específica. Y la variabilidad del idioma, ¿no? Una cosa es que te hable uno en inglés y el otro en español, pero la otra es que te hable uno en español de Chile y otro en español de Colombia. A veces son totalmente diferentes las expresiones que se utilizan. ¿Qué inconvenientes hemos tenido y seguramente vamos a tener? Pues lo que les mencionaba un poco, ¿no? Los investigadores de turismo son muy renuentes a entrarle a esto de la tecnología, ¿no? Hay algunos que hasta te dicen, mira, yo me vine al área administrativa porque yo no agarraba las matemáticas, pero ni de lejos, ¿no? Ni con un palo siquiera. Entonces, pues no me gusta, ¿no? Y es como, no, mira, pues, no te voy a poner a ti a que me hagas una derivada, ¿no? Para tratar de clasificar mejor. Más bien, queremos nosotros aplicar este sistema predictivo y que tú hagas una explicación, ¿no? Que en conjunto podamos llegar a mejores soluciones, ¿no? Y sobre todo conocer los problemas que hay en el turismo, que por mucho que nos hayamos metido fuerte a estudiar esto, sigo siendo un ignorante de los problemas turísticos reales, ¿no? Yo lo que busco es, mira, pues esa base de datos le puedo aplicar este algoritmo o puedo mejorarlo de esta manera, pero el para qué es lo que nos cuesta trabajo a veces, ¿no? Y para eso nos podría ayudar mucho alguien que sea puro de la investigación turística. Pero es complicado que le quieran entrar. Las empresas turísticas no suelen invertir en soluciones proporcionadas por investigadores nacionales, prefieren ir por tecnología ya hecha que, como les digo, a veces está funcionando para un idioma, pero para el tuyo puede ser que no sirva, ¿no? Pero pues sí, los prefieren irse a la segura. Y bueno, eso no se le puede hacer nada, ¿no? Y las dependencias de gobierno no se han mostrado abiertas, tampoco hemos tratado de contactar Secretaría de Comunicaciones, a Subsecretaría de Turismo, cosas de este estilo, y pues ni siquiera los nacionales, ¿no? Los de Nayarit, por ejemplo, Puebla, y pues no se han portado así como de sí, tenemos esta problemática, nada, entonces es difícil seguir avanzando así, lo que nos queda es, pues bueno, sigo haciendo mi investigación acá en corto, ¿no? Y publico pues mis números que andan en 70-80% y ahí se quedan, ¿no? Lo ideal es poder llevarlo esto a una aplicación interesante que pueda llevar a soluciones que mejoren la calidad de vida de algunas personas que están muy involucradas en el turismo. Conclusiones, pues sí, a lo largo de la historia, en muchos países en el mundo, los sistemas que tienen que ver con procesamiento del lenguaje natural, como el chatbots, sistemas de sentiment analysis, recomendación, imagen del destino, entre otras, han dado mucha evidencia de que en verdad pueden colaborar muy bien para mejorar el turismo de un país y que, ojo, eso se traduce en mejores ingresos para el turismo. Tan solo en México, el 17% del Producto Interno Bruto es del turismo. Entonces, vale la pena invertir en este tipo de herramientas. Sin embargo, en México, pues esto está muy temprano, ¿no? Es decir, hasta el 2020 no había ni siquiera un artículo. Dejen ustedes una aplicación práctica, ¿no? Ni siquiera andábamos bien en lo teórico. Ahorita ya hay un poco de resultados, pero ahora sigue una etapa muy temprana, ¿no? Y sabemos que de que una investigación llegue a la práctica, pues pueden pasar muchísimos años. Entonces, en la medida en que más investigadores del área turística se involucren en temas de inteligencia artificial y viceversa, el desarrollo tecnológico que involucra el área turística puede tener un mayor impacto. Y en una época donde esta pandemia ha golpeado tan fuerte diversos sectores como el turismo, pues yo creo que la tecnología es clave para poder sacar a flote un poco este sector.
Muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Les agradezco mucho su atención y pues si tienen alguna duda, pues estaré feliz de contestarles. Muchas gracias, Miguel Ángel. Entonces damos paso a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer o la puede escribir en el chat y la leemos. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Mike, yo sí tengo una pregunta. Bueno, un poco Dime. relacionada con la predicción que haces del semáforo de COVID. Ujú. Bueno, haces el análisis para predecir a una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aquí la duda que tengo es en cuanto a, digamos, las confusiones que ha habido, ¿qué tanto ha sido del error? Por así decirlo, digamos que el semáforo real era rojo y se confundió con un naranjo o si se fue muy drásticamente hasta un verde. Y eso que tanto se veía, esos errores, bueno, no sé si se llegó a analizar, digamos, en la predicción a una semana con respecto a la predicción a 4 semanas. Ahí, no sé si Sí, se... sí, sí analizamos un poco eso. Lo que vimos fue las matrices de confusión de las 5 variantes, ¿no? De 0 a 4. Y en todas, la mayoría de errores eran entre, digamos, clases juntas, por así decirlo. Es decir, la verde se confundía más con la amarilla y muy poco con la naranja y nada con la roja. Esto fue para todos los casos, ¿eh? Es decir, los extremos nunca se confundieron, nunca se confundió verde con rojo. Obviamente las confusiones más grandes siempre era entre naranja y amarillo, siempre era donde más, en la matriz de confusión tú veías en la posición amarillo con naranja y naranja con amarillo era donde más valores había fuera de la diagonal principal. Había ceros en los extremos, es decir, en verde con rojo y en rojo con verde en tu matriz de confusión siempre eran ceros. Y pues ya, por ejemplo, verde con naranja y naranja con verde eran cifras pequeñas, por así decirlo, y la confusión más grande sí siempre era entre las clases naranja y amarillo. Esto pues da, digamos que buenos resultados, por así decirlo, porque no va a haber, o sea, no te va a decir rojo, o sea, no te va a decir verde, ¿no? Y en el peor de los casos que se equivoque completamente, que, me equivoqué, era rojo, no, eso no suele hacerlo, no pasa. Entonces, bueno, una predicción bastante acertada, porque incluso, aunque confundiera un amarillo con un verde, pues realmente no está, no daría una recomendación mala. Bueno, Rafael Deita, bueno, te felicita por la charla, muy entretenida. Gracias. Leticia también agradece y nos pregunta Leticia que sería bueno que comentaras sobre el Systematic Review y en qué se distingue de una revisión común. Bueno, una Systematic Review ya tiene como unos pasos hechos y ya hay metodologías para llevar a cabo tu Systematic Review. Es decir, digamos que una revisión es algo un poco más informal, ¿no? Pues tú te pones a revisar dependiendo del tema que quieras analizar. Lo pones ahí puede ser en el Google Scholar o en un sistema más especializado y te empiezas a leer los artículos y haces tu revisión, sacas tus conclusiones, no haces tu agrupación de trabajo, lo que sea. Una Systematic Review ya tiene una metodología preestablecida. Tienes que seguir unos puntos muy estrictos que ya están dados y hay metodologías hechas, ¿no? Dependiendo de la que tú quieras. No lo mencioné, nosotros seguimos la metodología Prisma, que te dice, primero tienes que decirme el idioma en el que vas a buscar, ¿no? El query que vas a armar, incluso hasta las conexiones lógicas entre los tópicos, ¿no? Es decir, si tú tienes dos temas importantes, en este caso, procesamiento de la imagen natural y turismo, bueno, todos los keywords, ¿no? Que van a ser de procesamiento de la imagen natural se tienen que unir por un OR, ¿no? Y luego todas las de turismo te tienen que unir por un OR y todo eso unirse por un AND, por ejemplo. Y así es como haces tu búsqueda. En los sistemas de revistas puedes hacer este tipo de búsquedas con conexiones lógicas. Luego te dicen, ok, ¿qué cosas vas a extraer, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer como una receta de cocina para que todos los revisores que vayan a entrarle a esta revisión sistemática, le tienes que decir, mira, vas a leer el artículo y me tienes que decir, uno,
¿Qué algoritmo de clasificación utilizó? ¿Cómo es su base de datos? ¿Cuántas instancias tiene? ¿Está disponible sí o no? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿A quién le ganaron? Cosas de ese estilo. Entonces, prácticamente es como hacer que todo sea de manera automatizada, o sea, que ya a las personas le das una guía para que sin que ellos entren mucha ambigüedad puedan darte los resultados que necesitas, ¿no? Los revisores puede ser tú solo, ¿eh? Puede ser tú solito y te aventarte toda la revisión, pero pues imagínense leerse 200 y tantos artículos de golpe, y que aparte, para garantizar que no haya un sesgo, se tiene que leer mínimo 2 veces por 2 personas diferentes cada artículo. Entonces, si hay algo muy contradictorio, pues ya entras tú como tercera persona a leer el artículo. Así que sí tiene una serie de pasos a seguir muy, muy, muy precisa para evitar ambigüedades, sesgos y que las conclusiones de verdad tengan el impacto que quieren tener. Gracias. Horacio Muñoz nos pregunta, bueno, hace pregunta, ¿existe alguna fuente electrónica donde se puedan consultar los comentarios y preferencias turísticas por municipio? Bueno, sí, o sea, si tú entras a TripAdvisor, por ejemplo, tú puedes ponerle ahí, pues, Monterrey, por ejemplo. Y no siempre va a haber como una opinión general de Monterrey, pero sí cosas como parques en Monterrey, por ejemplo, centros comerciales de Monterrey, cosas así. Eso sí, y son a nivel de municipio. Ahora, una opinión de Monterrey en general, pues me parecería raro, pero probablemente sí haya. En TripAdvisor, ¿no? No estoy seguro, a lo mejor hay en Google también puedes poner tus opiniones, pero no las pones como a nivel de municipio, ¿no? Sino a nivel del lugar al que fuiste como tal. Entonces, sería cosa de buscar, pero es probable que sí encuentres. Gracias. Bueno, José Armando pregunta si en algún momento emplearon herramientas en la nube. No, no. Ah, bueno. mm, Pues utilizamos, no sé si clasifique como herramienta en la nube, pero utilicé el book, el blog de Google para programar en Python, que ahora se me acaba de ir el nombre. Ese lo utilizo mucho. No sé si eso clasifique para como herramienta en la nube, pero sí, eso se utilizó. Pero no porque fuera en la nube, a mí se me hace más cómodo nada más por eso. Bueno, Isaías Bracamón de Ceballos dice, buena tarde, muy interesante la charla. Actualmente trabajo en la Facultad de Turismo en la Universidad de Colima. Con gusto me pongo en contacto con usted para ver las posibles colaboraciones y, bueno, aquí nos pongo el correo, si quieres luego te lo comparto. Perfecto, Y adelante, muchísimas gracias. OBJ pregunta, ¿se ha podido medir la calidad del servicio turístico basados en las opiniones de los clientes? En México, ¿cuál es el valor? ¿Qué tipo de información, texto, emoji, imágenes, etcétera, se utiliza? Bueno, darte como un número, así de México tiene la calificación de 7, es difícil, ¿no? Es complicado porque son muchas cosas las que se tienen que medir. Por ejemplo, justo ahora estamos haciendo un estudio sobre opiniones de Airbnb a nivel global, ¿no? Como de 20 países diferentes y se miden un montón de cosas. Eh, Te puedo decir que, por ejemplo, de los 20 lugares más famosos turísticos del mundo, ¿no? Hablando a nivel país, donde entraría obviamente Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Colombia, España, ¿no? Hablando así a nivel país, México está como a nivel de opiniones de las que dejan como a media tabla, ¿no? Luego, cada país hay que medirle como, bueno, vamos a ver las opiniones negativas, porque eso es lo que les digo. Siempre en este tipo de colecciones, la gran mayoría hablan positivamente, siempre. Pero lo que nos interesa son las negativas, ¿no? Son las negativas para ver qué se está haciendo mal para poder mejorar, ¿no? Que te digan, oye, es que tus playas son hermosas. Pues sí, ya lo sé, ¿no? Eh,
Y pues así seguirá, ¿no? Así hay que cuidarlas, ¿no? Para que sigan bonitas y ya, pero es que ya lo sabemos, ¿no? Eso no nos dice nada. Pero que nos digan, oye, es que la mayoría habla de violencia, ¿no? La mayoría de turismo que se queja habla de violencia, ¿no? O habla de problemas en el sistema de transporte, o habla de limpieza, ¿no? O habla de precios. Ah, bueno, pues entonces eso es lo que nos permite analizar, ¿no? Y tratar de darle soluciones. Te digo, ponerle un número como tal no te diría mucho, ¿no? Más bien te diría más que como dentro de estos 20 países más importantes, pues México está como en el 13º lugar, para que te des una idea, en opiniones, en percepción del turista. ¿Sí? Eso no quiere decir que sea el 13º en lugares más bonitos o con más personas que viajan, ¿no? México siempre está en el top 10 de lugares turísticos, pero aquí, te digo, a nivel de percepción están en lugar 13, por ahí, de 20. No sé si por ahí tenga alguna pregunta. Bueno, si ya no hay más preguntas, pues no me resta más que agradecerte, Miguel Ángel, por la charla. Muchas gracias. Bueno, ahorita estamos en línea, pero seguramente llevarías ahí unos aplausos que hubiéramos de manera presencial. Gracias, Alex, Eh, gracias. muchas gracias a Miguel Ángel, muchas gracias a todos por su asistencia y pues nos estamos en contacto para la próxima sesión.